Claudia Gebel, muchísimas gracias No, por haber gracias venido. a vos. Muy amable. Nos vamos ahora con el tema jubilados, Lucía, la Casa Rosada, el día después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Rosario, lo veníamos contando, Macri enojado por este fallo, que por supuesto es adverso para el gobierno. Veníamos diciendo que es adverso sobre todo, dicen ellos, de modo casi simbólico. ¿Por qué? Porque, bueno, Rosenkrantz quedó muy debilitado en su posición y Macri dicen que estuvo mal asesorado por Pepín Rodríguez Simón. Uno de los asesores judiciales preferidos del presidente, dicen que confía más en Torello. En este momento hay como dos alas, generó una división también en esa mesa judicial del macrismo. Pero bueno, sobre todo la posición del presidente de haber impulsado a Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema y no haber podido lograr convencer a los demás jueces o que votaran de acuerdo a lo que quería la Casa Rosada. Y bueno, por otro lado, en la Rosada hablan de que esto fue un fallo político en el que apuntan al kirchnerismo, a Massa y a Lavagna. Lo dijo Duhovne ayer, lo estuvo diciendo, dijo que el líder del Frente Renovador fue uno de los responsables de esto porque el fallo corrige errores del gobierno kirchnerista, especialmente durante la gestión de Massa en la ANSES, cuando se congeló la movilidad para el pago del haber inicial. Siempre la Rosada buscando a sus enemigos dentro de, ahora también muy enojados con Massa, en el peronismo federal y en el kirchnerismo, pero lo cierto es que lo que primero intentaron minimizar, dijeron que era un fallo que por ahí a nivel simbólico reconocían que los perjudicaba, no lo iba a hacer tanto en las arcas del Estado. Bueno, hay preocupación y hay mucho enojo de Mauricio Macri. Bueno, pero Emilio Basavilbaso, como te contábamos hace instantes, dijo que nada se va a interponer entre el objetivo que tiene el Gobierno Nacional de solucionar la situación de los jubilados, ni este fallo, ni nada, porque se les va a pagar lo que corresponde. Así que supongo que, en definitiva, si esto es así, es una buena noticia. Eduardo Santínez, exdiputado de la Unión Cívica Radical, se ha ocupado del tema previsional. Así que Emilio Basavilbaso dice que está todo perfecto, van a pagar. En principio, a ver, las sentencias que tiene que pagar no las paga la ANSES, sino se pagan vía presupuesto. Así que hay una partida ahí que, es decir, que está estipulada, el día que se acaba, se acaba. Es decir, a esta altura del partido, por ejemplo, en el mes de diciembre, todas las sentencias que estaban al cobro las mandaron todas a control para no pagarlas. Así que la realidad es que, es decir, van manipulando específicamente esos recursos que tienen. Este fallo, es decir, si alguien dice que tiene un impacto sobre el sistema previsional, es casi un chiste. Digamos, estamos hablando del 2% de los jubilados. Así que, es decir, lo que está molestando aquí es la cuestión política. Claro, digo, pero la realidad es que es decir, este fallo era, digamos, casi de cajón. Digamos, el fallo que importa es el que viene, es el que tiene que ver con los 18 millones de ciudadanos que están involucrados en la fórmula de movilidad. Este fallo, digamos, me parece que le están poniendo tanto ruido para parar al otro. Digamos, están victimizándose frente a este fallo para intentar que la Corte no tenga dos fallos, es decir, que rompan el sistema previsional. Es decir, este fallo corrige, es bueno desde el punto de vista de la resolución, corrige lo que la mal llamada Ley de Reparación Histórica había hecho, y en la práctica, es decir, digamos, por eso involucrarlo a Massa en esto, que fue el que votó la Ley de Reparación Histórica, digamos, es casi un chiste, ¿no? Digamos, el hecho es que me parece que hay que sacarle intensidad a este fallo. Es decir, la realidad, los jubilados... Pero quizás puede haber la estrategia de decir, bueno, pegamos a la oposición en esta maniobra que ha conseguido para que la Corte diga, no, nosotros nadie nos está manejando y el fallo importante se decida desde otro punto de vista. No sé, claro, digamos, yo creo que se están victimizando sobre esto, ¿no? Es decir, la realidad es que se generó tantas expectativas con este fallo que, es decir, la gente te pregunta, los jubilados te preguntan, y a mí que me toca este fallo, y nada. Porque la realidad es que, salvo a ese universo de 150.000 personas, es decir, al resto de los jubilados y pensionados, 6.800.000, en definitiva no le va a pasar nada. Así que esperemos que la Corte ahora, es decir, en el nuevo cronograma del año que viene, es decir, en los primeros meses, resuelva el tema este de la fórmula, porque es un tema muy importante, porque en realidad los jubilados perdieron durante este año, perdieron el 20% de su haber. Es
decir, tuvieron una actualización del 28,5 con una inflación que supera el 49. La realidad perdieron, estaba haciendo el número recién, 14.261 pesos. Un jubilado que gana 9.000 pesos perdió 14.000, perdió un salario y medio. Entonces digo, la realidad es que si no eso se pone en marcha, claro, vos imaginate lo que es esto. Un salario y medio son el aguinaldo de junio, el aguinaldo de diciembre y medio aguinaldo. Ahora, Eduardo, ayer hablábamos respecto del fallo, en definitiva, lo que le está diciendo es, bueno, el señor la ANSES no puede decidir esto. En todo caso, se necesita una ley del Congreso Nacional. Ahora, si esto lo decide el Congreso, teniendo en cuenta los antecedentes y que finalmente el Congreso le dijo sí a una reforma previsional, donde los jubilados han perdido dinero, ayer comentábamos, quizás puede decidir una fórmula que es la que quiera el propio gobierno. Sí, bueno, pero esto va a depender, digamos, yo creo que hoy no hay mayoría para hacer eso. Es decir, creo que ni el Frente Renovador, que en algún momento acompañó esto, hoy se animaría de nuevo a votar en contra de los jubilados. Y menos en un año electoral. Pero sí, atenti, es que si el oficialismo gana las elecciones el año que viene, es decir, viene la reforma previsional, que es un poco más interesante desde el punto de vista de meterle la mano en el bolsillo a los futuros jubilados y los actuales, es decir, que es lo que hoy está pasando. Así que, es decir, ahí hay que tener mucho cuidado, digo, porque aparte se genera toda una situación, digamos, compleja, porque hay muchos jubilados que creen que su mal situación jubilatoria está ligada a que se incorporaron 3,5 millones de jubilados. Entonces, es decir, le echan la culpa al gobierno anterior y dicen, yo hoy cobro mal porque me rompieron el sistema jubilatorio porque pusieron 3,5 millones de personas que no aportaron y esto me está robando la plata a mí. La realidad pasó todo lo contrario, todo lo contrario. Vos fíjate que el sistema previsional en el 2002 era un sistema deficitario, y en el 2016 era un sistema superavitario. ¿Por qué? Porque cuando vos ponés plata en el bolsillo de la gente que más consume. Es decir, pone en marcha todo el sistema económico y esto generó 5 millones de puestos de trabajo, más gente que aportó, es decir, se generó la economía, aumentaron los impuestos y por lo tanto el sistema previsional pasó de ser deficitario a superavitario. Entonces, esos 3,5 millones de jubilados no jorobaron a los jubilados anteriores, sino que le mejoraron su calidad de vida. Néstor, a ver, el humor en la Corte después del fallo. La Corte está claramente dividida y tiene una puja, una interna de poder muy fuerte que hace, como contábamos ayer, que hoy el presidente de la Corte, que es quien está más afín a las posturas del gobierno, Carlos Rosenblatt, esté virtualmente aislado. Hasta Elena Hayton de Nolasco, la vicepresidenta de la Corte, que hasta horas antes del fallo parecía decidida a votar con Rosenblatt, a último momento decidió, con sus propios argumentos, sumarse al voto de la mayoría. Entre las cuestiones que le recortaron de poder a Rosenblatt ayer también está el hecho de fijar unívocamente la agenda. Hasta ahora él venía estableciendo qué temas se iban a tratar en cada acuerdo. Ayer le recortaron también parte de ese poder, se van a consensuar y no hay que olvidarse, bien lo decía el exdiputado aquí, que los fallos más importantes en materia previsional son los que vienen, los que tienen que ver con la reforma previsional sancionada hace un año y con la aplicación retroactiva de por lo menos un trimestre de ese mismo fallo. Esos dos fallos sí abarcan a todos los jubilados y esos sí son centrales para esta historia. La Corte no tiene plazos para eso, pero será probablemente en el primer semestre del año que viene. Ahí está. Eso es lo que se espera. Tiene que ver no solamente con los jubilados y los pensionados, tiene que ver con los chicos de la UH, tiene que ver con las asignaciones familiares, es más tiene que ver amplio. con todas las pensiones no contributivas, con los discapacitados, digo, es decir, 18 millones de personas. Es decir, digamos, cuando hablamos de 18 millones de personas, estamos hablando casi de la mitad de nuestra población. Por eso, ahí va a ser muy importante la señal, la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Hacia lo que pretende el gobierno nacional. ¿De qué lado se pone? ¿De qué lado se pone la Corte en esto que es profundo, de verdad? Eduardo, ahí estábamos hablando con Claudia Gebel, que dijo que, bueno, usted la conocía. Sí, porque yo, digamos, yo me afilié al radicalismo
cuando cumplí 18 años, tengo 64, así que, y a Claudia, digamos, ella militaba con nosotros. Es decir, nosotros abandonamos, es decir, la UCR, no el radicalismo, hace algún tiempo, es decir, cuando el radicalismo, bueno, se convirtió en un partido conservador y por lo tanto, es decir, no tenía que ver específicamente con los principios con los cuales estábamos aliados. Pero a Claudia la conozco hace muchos años. No, digo porque lo señaló respecto de lo que pasa cuando una mujer se anima a denunciar este tipo de cosas que empiezan a poner el foco sobre la víctima, ¿no? Respecto de sus conductas o que pudo haber pasado. Por eso es que me parece importante. Me parece que hay que, digamos, se está produciendo una revolución y me parece muy interesante. Es decir, la realidad es que, es decir, por supuesto que en toda revolución, vos sabés, digamos, pueden llegar a caer inocentes. Puede haber injusticias. Claro. Pero la realidad es que mis hijas y mis nietas, es decir, van a tener una vida mejor que la que tuvo su madre o su abuela. Y esto me parece muy importante, digo, porque la realidad es que, digamos, los abusos, es decir, que hoy existían sobre el ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres, me parece que es un tema en el que los hombres tenemos que replantearnos muchas cosas, porque tiene que ver con nuestra cultura. Posiblemente las mujeres también tienen que replantearse, digamos, porque me parece que las mujeres ya nos replanteamos. Pero digo, yo te digo que todavía hay una gran parte, así como hay una parte de machirulos, digamos, es decir, la realidad, hay una gran parte de mujeres que todavía, es decir, tienen bueno, son parte del sistema machista, claro, por machista. Sí, Digamos, claro. Es decir, y me parece que está bueno esta discusión, es decir, porque la discusión viene de abajo hacia arriba, que significa esto que viene de nuestras hijas, de nuestras nietas, digamos, es decir, la revolución viene de abajo hacia arriba, entonces, es decir, nos por eso está será imponiendo verdadera a nosotros este tipo de cultura. ¿Qué debe hacer un partido político ante una situación como esta? Allí Claudia Gebel además decía que había otras denuncias en La Pampa que se pretendieron ocultar, que datan de 6 años, que son más graves que un acoso o un abuso. Yo creo que un partido, si, digamos, representa valores culturales que tienen que ver con la igualdad, la equidad, es decir, la igualdad de género, es decir, la realidad tiene que, en principio, digamos, me parece que cuando yo hablo de revolución, la revolución, la justicia es relativa. Porque acá hay muchas denuncias que son, digamos, que no se van a poder tratar en la justicia. Pero me parece que todos tenemos que hacer uso de nuestra propia experiencia en este tipo de cosas. Sabemos lo que pasó a lo largo del tiempo y por lo tanto me parece que los partidos tienen que tomar cartas en el asunto y frente a hechos como estos, es decir, ser muy duros, es decir, separar a aquellos militantes, independiente del partido que sea, sí, claro. Es decir, que en la realidad no permiten o abusan específicamente de su lugar de poder, en definitiva. Claro. Claro, tiene que ver con el poder esto. Exactamente. Eduardo Santina ha sido muy amable. Dale. Muchísimas gracias. Vamos a compartir la primera pausa en Hay Otra Historia.